Hola compañeros, bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, A la Luz de la Reflexión, con el doctor Garrido Berlín, con el gran Dionisio Jerónimo. Bueno, vamos a hablar acerca de el libro que hemos estado leyendo, tratando de desmenuzar para poder entender y poder tener unas charlas pues constructivas que nos puedan alegrar el corazón. Y estamos viendo un tema que se llama Fragmentos de los Sentimientos Religiosos. Y podemos pensar en la palabra sentimientos, ¿no? Creo que a mí me da un sentimiento, no sé, me da como que decir, no, de los hombres no son los sentimientos, no, los hombres es actuar, organizarse y hacer las cosas de una manera como robótica, ¿no? Pero creo que Dios nos hizo a su imagen y semejanza con inteligencia, sensibilidad y voluntad, y emociones, sí. Eso lo compartimos con Él. No sé qué ustedes puedan comentar acerca de lo que pues pudieron ver, leer, expresar acerca de eso, por ejemplo, sentimientos religiosos. Bueno, ¿sí? La tuya decía sentimientos religiosos, porque la maestra dice afectos religiosos. ¿No? Bueno, el afecto y el sentimiento creo que van de la mano, ¿no? Sí, bueno, aquí hay algo importante. No, es que su versión es un poquito desactualizada. Sí, nos da la peor a nosotros. Compren el libro. No quieren invertir en literatura, pero mira, la versión de Tepito, pirata. No. Déjame decirte que este cuate invierte mucho dinero en videojuegos, el Age y no sé qué tanto, y no puede invertir en un libro. Ya. Ay, Dios mío. Bueno, volviendo al punto del tema de hoy. Bueno, en la parte de sentimientos, ¿no? Y creo que hoy en día en nuestra cultura está muy tocado ese de sigue lo que tú sientes y hazle caso a tus sentimientos, hazle caso a tu corazón. Y al menos, hablándolo a la conciencia de lo que tenemos, de lo que leímos, creo que es algo bueno seguir los sentimientos, pero los sentimientos tienen una función y tienen un objeto al que deben ir dirigidos. Y hay un manual que nos habla cómo utilizar o cómo obedecer esos sentimientos para que sean benéficos para nuestra vida y no sean como contraproducentes, no sean como que nos descarguen y nos lleven a lo peor, sino que nos lleven a lo que realmente fueron diseñados. Exacto. Sí, es importante que el Señor nos crea el ser humano actúa sobre la base de los sentimientos y las emociones, ¿no? O sea, de hecho, la palabra emoción viene de ahí, de encender una llama, estimular. Entonces, si tú realmente no te sientes estimulado, no te levantas a hacer tu devocional, no te vas a predicar el evangelio. Necesitas en tu corazón tener esa emoción, ¿no? Y si realmente... Bueno, para que te interrumpa, tú, por ejemplo, eres médico, te ha tocado ver personas desahuciadas, ¿no? Sí. Muchas veces, ¿cuántas personas desahuciadas no sucede que dicen, no, pues ya no se va a levantar, ya no tiene opciones, y resulta que hay un ser querido o hay alguien que tiene un fuerte lazo emocional con esa persona, y cuántas veces, encuentran inspiración o las motivan, algo así, y cuántas veces no se levantan esas personas. Sí, no, fíjate, de hecho, algo muy reciente fue mi suegro, ¿no? Que lo operamos, se le extirpó un tumor cerebral, y pues le dijo así, el neuro le dijo, no, pues le doy 3 meses, señor, o sea, arregle todo lo que pueda usted, ¿no? Paso. Yo no sé si en ese momento algo muy bueno, yo creo que como que mi suegro no lo captaba en su mente, ¿no? O sea, estaba como que... la vida sigue, ¿no? Como que... Pues yo creo que no estaba muy metido en la realidad y como que donde cayó el 20 y el vato, pues algo muy bueno fue que... No, a ti te lo dicen ahorita, o sea, cómo estaría uno, ¿no? Bien triste, mi abuelito. Y de hecho, pues dice la escritura, ¿no? Que el ánimo levantará al enfermo, ¿no? Lo dice, entonces es bíblico. O sea, si tú tienes una actitud de derrota, de que te dicen cáncer, de hecho, cuando todos escuchan la palabra cáncer, pues ya es muerte, ¿no? Entonces yo creo que eso le ayudó a él, porque él en parte dijo, él no es bueno, no voy a decir tampoco para que el público lo adopte, pero una actitud mental positiva hasta cierto punto es correcta, no ser tan pesimista. Puede ser más, yo soy más realista, pero obviamente el que es optimista, que ve las cosas del lado bueno, que le tiene que echar ganas, obviamente pues tiene un mejor pronóstico, ¿no? Y fíjate que él ahorita, si tú hablas, ya pasaron los 3 meses y todo como si nada, ¿no? Entonces eso le ayudó bastante. Y lo que decía Deo, o sea, a pesar de que le dieron un diagnóstico donde lo desahuciaron, fíjate que él ahorita está muy, muy consciente de que le está echando ganas. Y de hecho lo dice, es que le estoy echando ganas. Y al menos yo te lo digo en mi parte, ¿no? O sea, en el área de las emociones estaríamos derrumbados, ¿no? Sí, creo que la emoción es algo muy importante dentro de la vida
podemos decir en este caso, lo que se trata, ¿no? Esta sesión, la vida religiosa, ¿no? Una vida con un sentimiento honesto. Hace rato, creo que antes de empezar a grabar, estamos viendo cómo hay gente que hace cosas con un propósito diferente, ¿no? Que no hay un sentir. Y creo que el sentir viene también de la mano con la palabra pasión, por la cual tú te mueves y sometes tu voluntad a hacer cosas que muchas veces no quieres por un compromiso que va más allá de una emoción que está guiada por la pasión. Y es los compromisos que uno hace con Dios, ¿no? O sea, la clase de personas que... La clase de personas que son capaces de hacer cosas que uno, por ejemplo, dice, yo soy más como que de... Dijiste una palabra que tiene que ver meticuloso, más con los pies en la tierra. No sé qué palabra dijiste. Realista. Eres más realista. Y a veces como que ese realismo nos impide tener un poco de creencia de que por fe podemos creer. Por ejemplo, tú dices, no, le van 3 veces. Lo está diciendo este doctor que es especialista en esta cuestión. Pues 3 meses y ya pasó eso. Y dices, o sea, tu realismo o la fe tal vez de algunos otros opacó ese realismo. Claro, como médico tú lo eres y eres real, ¿no? Pues, o sea, de 100 casos, pues los 100 se mueren, ¿no? Ajá. Y tú ves esto y esto es un acto de fe, un acto de que Dios quiso tal vez mostrarles algo a ustedes como familia y Él lo está haciendo, y nosotros también de esa misma forma debemos de comprometernos nuestras emociones para que sean pasión reivindicada en hacer cosas para Dios, porque Dios no quiere gente aplatanada, gente derretida, ¿no? O lo voy a decir así. Dios nos sacó de la debilidad para seguir siendo débiles. Dios nos sacó de estar entristecidos, solos y sin nada que nos llene y sentirnos vacíos para seguir estando así con Él. No. Él quiere que tengamos una pasión ferviente. Y Romanos 12:11 lo dice. Que los de espíritu ferviente y sincero al servicio del Señor. O sea, un espíritu que sea ferviente, que se haya notado tal vez un fuego en nuestro corazón. O sea, un fuego así, que tenga, por ejemplo... que produzca calor, que produzca... Es como un... ¿Cómo se llama? Como los trenes. ¿Fervor? Como los trenes. ¿Cómo se llama? La caldera. La caldera, sí. Le echan leña o le echan carbón. El tren. Y eso hace que haya fuego, y esa presión que produce el fuego hace, ¿no?, que el tren avance, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos... esa fuente de energía. Esa presión, ese fuego en nuestro corazón, no nos vamos a mover. Y sucede con todo. Por ejemplo... Te decía, a lo mejor en uno dice afectos, en otro dice sentimientos, pero eso es lo que mueve todo el mundo. Adelantándonos un poco, en general casi a la parte final, pero lo menciona casi al final, dice que el mundo es movido por el sentimiento o los afectos que tiene la persona hacia las cosas, ¿no? Busca, a lo mejor, ¿sabes qué? Yo quiero tener un coche y trabaja para tener un coche. ¿Sabes qué? Yo quiero tener una casa y trabaja para tener una casa. Yo quiero tener una familia y hace lo que tenga que hacer para tener una familia. Y así sucesivamente. Todo el mundo se rota o sigue girando por los afectos y los sentimientos de la persona. Si nosotros fuéramos sensibles, no tuviéramos sentimientos, pues obviamente nadie se moría. El ser humano... por naturaleza tiende a quedarse quieto, tiende a quedarse inerte, a ser, digámoslo así, flojos. Apáticos, ¿no? ¿No te ha tocado gente apática? Que es difícil trabajar con ellos, ¿no? Sí, por ejemplo, dentro de los grupos, dentro de la iglesia, cuando estás en el grupo de jóvenes y ves que todos están de apáticos y tú dices... sáquese por ahí, me voy por ahí a estar con gente que realmente... Y te pueden contagiar esa apatía, ¿no? Sí, ábrete. O sea, tú vas con un motivo y te encuentras con un grupo apático y eso mismo te apaga, ¿no? No sé si recuerdas una vez que fuimos hace muchos años fuimos a una fogata donde había un grupo de jóvenes ahí en un lugar que se llama Nogales, que se estaban burlando de un chavo que dijo, yo quiero ser pastor. Ah, sí. Y que se veía, o sea, lo voy a decir así, se veía como, pues, ¿qué onda, no? Podrías decir como... el ñoño de los ñoños. Sí. Pero, o sea, yo lo digo así monona, ¿no? Porque y todos burlándose de él, jajaja, ¿qué quiere ser pastor? Sí, tú que no sé qué, y burlándose. Y nosotros, como siendo parte de otra iglesia que fuimos, no sé por qué llegamos a ese grupo. Sí. Y tú dijiste, ¿qué onda con esos cuates? Se pasan, vámonos. Y cuando dijimos, no, ya nos vamos. ¿Pero por qué se van? Así como que, pues, ¿por qué nos vamos? Estás tratando como... Sí. Sí, realmente, fíjate que como iglesia, hablando de las emociones, hay un peligro, ¿no? O sea, sí es cierto que no puedes ser tan extremista, pero también es cierto que fíjate que está el término que puedes contristar con tu pecado al Espíritu de Dios, pero también apagarlo, ¿no? Y a veces leía yo en un comentario que apagar al Espíritu también es frenarlo, es decir, no dejarlo que fluya. Por ejemplo, en un momento de oración donde alguien está abriendo su corazón o tal vez está confesando, ¿no?, una situación de pecado o situación de lucha,
Y tú por no querer que hable, ahí cortas el fluir del espíritu y eso mismo evita que haya bendición en otros, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado que a veces alguien, lo único que falta está que abra alguien su corazón y de ahí todos se van abriendo. Sí. Y eso es muy chido porque te das cuenta que se abren y se muestran quienes son vulnerables y el Señor opera más de esa forma, ¿no? Eso pasó en un grupo de estudio que hacemos los lunes, hace como 3 años. Muchos chicos empezaron a abrir, y de repente el grupo ¿Creció? que éramos 7 era de 50. Aún el grupo sigue siendo de 50, pero ya van unos pocos, ¿no? Pero sí, yo creo que se necesita fuego, se necesita que avivamiento, ¿no? Avivamiento, y que el que esté sirviendo o el que esté ahí animando, que realmente sea fuego para que contagie a los demás. Sí. Porque cuando va uno dice, quiero seguir escuchando lo que se habla, porque lo está hablando con tanta pasión que me hace sentir esa pasión, ¿no? Está como que encendiendo esa llama en mí. Y realmente es el Espíritu de Dios actuando a través de las personas que se dejan controlar, ¿no? Y que hacen un compromiso con Dios, con sus sentimientos. No es un sentimiento desordenado, es una pasión que viene directamente del Espíritu. Y el Espíritu es un fuego consumidor que está dentro de nosotros, que quiere consumirnos a nosotros. Lleva dirección, lleva propósito, lleva sentido, ¿no? Sí, o sea, principalmente tiene que ser algo... O sea, el fuego no nada más es como de que decide existir y aparece, ¿no? Alguien tiene que producirlo, tiene que haber o fricción, no tiene que haber una chispa, tiene que haber algo que lo origine, ¿no? Igual manera en nosotros como seres humanos, pero creyentes principalmente, tiene que haber alguien que produzca ese fruto, ¿no? Y la misma palabra de Dios dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Y Él es el que pone en nosotros este deseo. Obviamente la Biblia dice que Él es el que nos da un corazón de carne, que el corazón de carne es el único que puede decir, bueno, acuerdo a la Biblia, que puede sentir compasión, que puede sentir misericordia, que puede sentir pasión, amor, deseo, entre otras cosas, ¿no? Y como les decía al principio, es hoy en día todos hablan de los sentimientos, hablan de las cosas que desean, de sus metas, de sus sueños, etcétera. Y si tú deseas esto, búscalo. Si tú amas eso, hazlo. Si tú lo odias, hazle esto. Y hablan de obedecer esos impulsos emocionales o sentimentales que tenemos. Pero esos impulsos sentimentales, sí, nos los hizo Dios. Porque si no los hubiera hecho sin emociones, seríamos una piedra. Entonces, y hay personas que tienen deficiencias, por así decirlo, emocionales, donde por sustancias químicas que no produce su cerebro a lo mejor no llegan a experimentar cierta alegría o dolor o tristeza o cosas por el estilo, y son muy insensibles o incluso llegan a ser muy peligrosos para su círculo social porque no comprenden las cosas, no se mueven, no tienen motivación, no tienen nada de eso. Claro. Y en todo esto, el objeto principal el manual principal para entender esos sentimientos es la palabra de Dios. Sí. En la palabra de Dios encontramos un abanico de emociones. Encontramos momentos de tristeza buena y tristeza mala, llamémoslo así. Encontramos odio bueno y odio malo, ¿no? Encontramos amor bueno y amor malo. Y así de todo podemos encontrar un contraste entre cómo es correcto y cómo es de la forma incorrecta de utilizarlo. La forma, por ejemplo, al menos que mencionaba, el odio. Muchos dicen, si Dios es bueno, ¿por qué odia? ¿No? Y la palabra de Dios dice, aborreced y odiad lo malo, el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado mata, el pecado destruye, porque lo malo busca herir al prójimo, busca dañar la creación de Dios, busca torcer las cosas. Por ejemplo, hay gente que dice, es que si Dios es amor, ¿por qué te dice que odies a los gays? Y no está diciendo que odiemos directamente a los gays, está diciendo que odiemos el pecado, que es la homosexualidad, que es su ideología, que incluso están afectando a los niños, que están imponiendo esto en las clases, en las escuelas, en las lecturas, más en Estados Unidos que aquí, pero aquí igual pues, también se ve un poco. Entonces, realmente Dios nos dice, odia el pecado, ¿no? Es un tipo de pecado, ¿no? Y como todos manejamos diferentes tipos de pecado. Tanto yo tengo mis luchas, Toño, tú, todos tenemos nuestras luchas, pero hay mucha gente que como que enaltece el pecado de los demás para muchas veces inhibir el suyo, ¿no? Creo que es importante podernos dar cuenta de eso y algo que nos va a hacer darnos cuenta que qué cosas están mal dentro de nosotros es que nuestro verdadero interior, nuestro corazón, sea pasado por el fuego del Espíritu y nos incomode. Porque muchas veces las cosas nos incomodan y nos abrimos, ¿no? No quieres sentir pasión, porque sabes que el sentir pasión va a demandar de ti sacrificio. El sentir pasión por Dios va a demandar que hagas más aunque estés cansado. El sentir pasión va a hacer que tú inviertas más a pesar de que no tengas tú. Y eso es lo que creo que a nuestra generación le hace falta. Mucha gente pues dejó todo
por servir al Señor y nosotros podemos pensar que hemos dejado por seguir al Señor. No sé, es algo importante poder entender ese tipo de pasión, la cual nos reivindica poder hacer cosas para Dios, cosas grandes, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, al menos lo que dice este autor es importante, que él dice que el estado del corazón es lo más importante para decidir si vamos a servir o no en la iglesia o en la religión, como lo manejemos. Y esto determina el rumbo de eso, ¿no? Hay personas que pueden actuar a todos apáticos o servirse a todos apáticos por compromiso social, ¿no? Y hay gente que realmente tiene el deseo, como decían de ese muchacho que se burlaron de él, ¿no? Y tiene ese deseo de hacerlo de corazón porque ama a Dios y es válido, obviamente. Apenas echándonos unos tacos, tú comentaste algo de que dijiste, esta persona es nuestro amigo y todo eso, pero él solamente es un simpatizante. Eso me caló mucho y dije, a ver, y me puse a pensar, a ver, ¿quiénes son simpatizantes? Sí. Dije, no, sí es cierto. Hay mucha gente que no siente pasión por Dios, que no, pues sí, así, yo no soy quien, pero sí, por sus frutos los conoceréis y solamente van como simpatizantes porque le gusta el tipo de gente que está ahí, ¿no? No es tan mala como la que está afuera, ¿no? Exacto. Hay una experiencia que no sé si a ustedes les ha sucedido. La escritura es bien clara. Habla que nuestro Señor es fuego, no es fuego consumidor. Habla del Espíritu Santo como un fuego de avivamiento. Pero fíjate que, no sé si te has dado cuenta que cuando Dios habla en tu vida por medio de un hermano, o inclusive se está tocando un punto de las escrituras, y comienzas a sentir esa inquietud de lo que te está diciendo, es parecido como los caminantes que iban de Maús cuando se les aparece nuestro Señor, que dice que ellos sentían como un fuego que ardía en sus corazones. Lucas 24:32. Y fíjate que muchos, cuando hay alguien que realmente está trazando las escrituras o está dando un mensaje en el Espíritu y sienten esa inquietud, de hecho es Caminos de Maús cuando se les aparece a los dos discípulos se les aparece Jesucristo. Y cuando comienza a trazar las escrituras desde los profetas, desde Moisés, los profetas, hasta lo que decían de los salmos, dice que ellos sentían un ardor en sus corazones. Lo leo para que veas cómo se escucha. Dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. No ardía nuestro corazón. Y créemelo que cuando hay un avivamiento y te das cuenta que alguien está en la sintonía y está dando un mensaje poderoso en el Señor, eso pasa en tu corazón. Y si no sucede, yo me pregunto, ¿realmente estás experimentando el avivamiento del Espíritu de Dios? ¿Estás siendo movido a hacer algo? ¿O qué es lo que te está moviendo, no? ¿Puede decirse que ese es un sentimiento santo? Sí, yo lo considero. De hecho, la Escritura menciona, ¿no? Dios demanda eso. O sea, en lo que le pide al pueblo de Israel, les dice en el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, tu mente y fuerzas. Exacto. Entonces, ¿qué implica eso? O sea, buscar a Dios tal cual, inclusive poner un ejemplo de alguien como alguien busca las riquezas, ¿no? O como busca el reconocimiento. Yo no sé las caricaturas que veían ustedes antes, de cómo Goku se emocionaba y decía, es que se escuchaba, disculpen la palabra, pero se escuchaba a veces un poco tonto. Pero, ay, no, Toño, no digas eso. Pero decía, no, puedes ponerle hasta un tono un poquito más... Pero realmente... Como cuando Goku decía, es que estoy muy emocionado, estoy feliz de que voy a pelear, jaja. Y tú ves eso tonto, ¿no? Inclusive Oliver Atom, cuando va los supercampeones, de que siente una emoción y corriendo, eso realmente hace cambiar el mundo. Y eso realmente, esas caricaturas, ese sentido sano que le imprimes, fíjate que tú no puedes cambiar tu entorno si tú no sientes pasión por lo que estás haciendo. Si te sientes derrotado, cansado, sin visión, aguas, porque a lo mejor no puede ser créeme que cuando tú estás en tu camino correcto, en tu propósito de vida, aunque tú estés cansado, aunque sea tarde, tú lo haces con tanta pasión y eso te prende las pilas, ¿no? Hay muchas cabezas viejas en hombros jóvenes. ¿Me entiendes eso? Hay muchos jóvenes que viven como viejos. Sí. Y hay muchos viejos igual que se dejan morir porque no sienten pasión. Sí. Y creo que eso es algo que debemos de anhelar, como sentir pasión en cada momento de nuestra vida por cada una de las cosas que estamos haciendo. Eso te vuelve... esa pasión que tú sientes te activa, tú. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando salía yo a ver a mis cuates en la esquina que estaban echando la cascara, a mí me emocionaba. Nada más de que escuchaba las voces, eso a mí me aceleraba el corazón. Sentí yo vitalidad en mi cuerpo y sabía yo lo que tenía yo que hacer y lo que iba a pasar.
Y eso es a lo que te invita Dios cuando tú lo buscas, ¿no? O sea, que tú entiendas que es esa vitalidad que se mueve en ti y que dice que Dios produce en ti el querer Como el hacer. como el hacer, ¿no? Entonces eso es real. Y a veces como iglesia hemos sido vencidos por la apatía, y también te voy a decir algo, no tanto apatía, yo creo que es amargura. Muchos apagan el evangelio y apagan inclusive el Espíritu de Dios por la amargura que hay en sus corazones. Una persona amarga es aquella que reprime todas las emociones y tiene bien entendido que es infeliz, tú. Y eso a veces lo disfrazan. Es al revés. Fíjate que el autor hace 200 años nos dice que la religión verdadera es lo que te hace sentir, ¿no? Y hoy en día la religión te dice lo distinto, te dicen que si tú sientes no es lo correcto, que debes de ser lo más tal vez apartado de tus emociones, ¿no? Como un monje, ¿no? Como Sí, un robot. apartado. ¿Qué te parece? O sea, todo el mundo comenta y dice, de seguro es un bot, ¿no? ¿Qué Pura es lo emoción. que siente? Exacto. Sí, pues, con eso se inicia y después le das estructura. Claro. Oye, mira, voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han experimentado el sentir pasión o un sentimiento santo por hacer las cosas. Les voy a platicar una experiencia breve. Hace algunos años yo acompañé a un hermano a la sierra a predicar la palabra de Dios y me dijo, oye, acompáñame porque falleció una hermana de la iglesia allá en la sierra, un lugar de la sierra. Vamos a decir cuál es un lugar allá en la sierra. Entonces vamos y resulta que pues entramos a la casa y el cuerpo está tirado en el piso así, ¿no? Y entonces yo entré y nunca vi, fue muy impactante, ¿no? Y nos sentamos ahí, el cuerpo en el piso, y nos quedamos hasta el siguiente día, hasta que ya se llevaron el cuerpo en una caja. El caso es que llegamos al panteón y resulta que el hoyo no estaba hecho. El hoyo no estaba hecho. Entonces ahí nos estuvimos esperando así. De repente había gente haciendo un hoyo y con unos tambores y haciendo música. Y de repente dice este hermano, voy a predicarle. Habíamos 3 y dice el hermano, más adulto, voy a predicar el evangelio. Y empieza a predicar el evangelio y no pararon su música ni sus tamborazos. Incluso empezaron a burlar de él. Tenía bebidas alcohólicas porque ella era hermana, había fallecido, pero su familia no era creyente. Y no es porque me eche alas a mí, pero es un sentimiento santo que yo sentí en ese momento. Me dio tanta rabia que este cuate estaba predicando y nadie le hacía caso y como que no le hacían caso a la palabra de Dios. Y yo me enojé y dije, le está hablando la verdad. Te vas a ir al infierno si no escuchas esto y no lo aceptas en tu corazón, si no le abres las puertas a Jesús. El caso es que estaban haciendo así y me acuerdo de una predicación que decía un hermano, decía, ¿cómo te atreves a predicarles si ni siquiera has hecho nada por ellos, no? Y dije, pues, ¿qué puedo hacer por ellos? Pues, ¿sabes qué voy a hacer? Que me meto ahí al hoyo tú, con una pala. Acabar. Y que se empiezan a reír de mí. ¿Cómo estaba acabando? Era un chico como de, ¿qué? 18 años, algo así. Y estaba acabando y me empezaron a echar tierra. Hasta se me metía en el pantalón, va ahí por la raya, por todas partes. Y yo así estoy incómodo. Y de repente pasaron como 3 horas hasta que acabamos el hoyo, otro chavo y yo. Acabamos el hoyo y después que salgo, que me ofrecieron una cerveza. Y digo, no tienes un poquito de agua, agüita que me la tomo. Quiero decirles algo. Y se quedaron callados. Pararon la música, se quedaron callados y escucharon. Y ¿sabes qué? Y el mensaje fue acompañado de poder. Sí. Y esa es una de las veces donde sí he sentido mucho, pero esa es una de las veces, hasta se me enchina la piel, donde he sentido el fuego de Dios. Sí. En mí, donde digo, esto es lo que Dios quería que yo hiciera y me daba miedo, pero decidí hacerlo. Sí. Por fuego, porque fue el Espíritu que yo me dejé dominar por Él, hizo todo y habló y dio un mensaje y algunas personas se atornaron a Cristo y me recé. Y bien, Uri, me decía este hermano, bien, Uri, muy bien. Y yo así, ¿es Dios tú? Sí. Y ese es el fuego. Porque cuando nos sentimos eso, estamos como los otros. No, están ahí platicando en sus celulares. Te vuelves autómata, ¿no? Y yo así como que no están viendo lo que está pasando. Sí. No están viendo esto. No. Hasta el hermano pues no escucharon, vámonos ya. Digo, no, espérame tantito. Sí. Que me meto ahí a hacer el hoyo. Y pues el hermano me ayudó a mí igual. Él y yo fuimos los que acabamos el hoyo. Yo creo que es peligroso para quien no ha llegado a tener esa experiencia, ¿no? Fíjate que yo creo que todo creyente que se dice ser hijo de Dios, discípulo de Cristo, debe de estar cuando menos en algún momento de su vida marcada esa experiencia. Algunos tristemente, ¿sabes? Solamente lo experimentan en su corazón y en su ser solamente cuando nacen de nuevo, cuando es su primer amor. Sienten ese vigor, esa vitalidad, ese fuego que los mueve a hacer y después se va apagando a través del tiempo. Pero créeme que lo que tú dices es bien cierto. Me tocó una vez, mientras estaba yo haciendo mi servicio social, lejos de mi casa estaba yo al sur del estado, en Cosamaloapan. Y fíjate que no me vas a creer, una noche yo no sabía cómo llevar una escuelita de niños, ¿no? Y fíjate que una noche sentí
un fuego literal en mi corazón que me paré. Literal, yo sentí que alguien me dijo a las 4:30 de la mañana, levántate y escribe. Y entonces me dije, ¿qué onda? Y pues estoy hablando en voz alta, dije, ¿por qué razón fue tan fuerte, no? Pero yo hice caso, o sea, no dije, estoy loco, mejor me vuelvo a dormir, ¿no? Yo creo que si digo, estoy loco y me vuelvo a dormir... Ahí apagaste algo. Apago algo y no dejo que inicie, ¿no? Entonces fíjate que yo me levanté, yo dije, dentro de mí dije, Señor, yo sé que tal vez eres tú el que me está hablando, pero yo nunca he llevado una escuelita y la verdad no me caen nada los niños, dije. Pero dime tú qué quieres que haga. Y el Señor me puso tracé un mapa de las localidades donde había un albergue. Había un albergue donde iban puros niños que eran hijos de prostitutas, que se embarazaban durante su trabajo y los iban a dejar ahí. O sea, lo hablé hasta cierto punto porque no los abortaban, pero pues los iban a abandonar a ese albergue, ¿no? Ese tema está bien canijo. Y la verdad, fíjate que en ese momento el Señor puso versículos en mi mente y contactos de hermanos a los cuales pedí ayuda para iniciar esa escuelita. Y no había nada, no te miento, yo en mi servicio social nada más tenía dinero a veces nada más para ir y venir a mi casa, o sea, a veces ni para comer porque comía yo en el hospital. Sí, me acuerdo. Pero el Señor, fíjate que el Señor en ese entonces comenzó a proveer y yo no cuestioné. O sea, yo si en ese momento tal vez hubiera dicho, ¿qué estoy haciendo? Estoy pensando tonterías, ¿no? Y me hubiera dedicarme a mi trabajo. Y me hubiera ido a acostar y hubiera dicho, estoy desmañanándome aquí. Pero fíjate que lo que tú dices, igual pasa cuando tú estás frente a una audiencia y dices, Señor, yo no sé qué decir. Pero le dices al Señor, dame tú qué les puedo transmitir, qué quieres que ellos escuchen. Y tú sientes hasta como un calor que te llega de la cabeza hasta la planta de los pies. Y comienzas a hablar y te das cuenta que es el fluido del Espíritu Santo, ¿no? Su fluir y cómo Él te lleva a eso. Entonces yo hablo de esto que hay gente que si no lo ha experimentado, lo pueden experimentar, es real. Pero hay que tener cuidado si nunca lo han experimentado porque también puede ser una señal de que nunca han tenido una comunión con el Señor. Mientras no digas Ramos saque la bazooka. Sí. todo bien. Evidentemente, ¿no? Ya hay otros extremos donde realmente sí, ese es lo peligroso de las emociones, ¿no? Ya te muy a lo todo emocional, ¿no? Sin intelectual. Ese es el problema, que caes en otro extremo, ¿no? De hecho, un día una hermana me pasó que quise dar un tema y se molestó porque lo tracé, porque puse textos. Era una denominación pentecostés. Y cuando vio que saqué mi libreta y mis apuntes, me dijo, dice, no me digas, dice, que vas a hablar de lo que tú traes, dice, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Y yo le dije, pues es que, él no lo sabía, yo le dije, pues es que llevo 3 noches, le digo que no he dormido, y digo, y he escrito este tema para compartirlo hoy, le digo, y yo no venía preparado en el sentido de que usted me hubiera dicho que compartiera, pero si el Espíritu de Dios me dijo 3 días antes que no durmiera y me inquietó por escribir esto, le digo, y usted me dijo ahorita, oiga, ¿no quieres compartir algo? Le digo, yo creo que es la oportunidad. Le digo, el hecho que lo haya estudiado no quiere decir que no me haya hablado el Espíritu de Dios. Le digo, ¿o cree usted que me voy a parar nada más a improvisar? Y nada más se rió y dice, bueno, vamos a ver qué tienes. Bueno, después de eso di un tema que fíjate que hubo otras personas que tenían problemas muy intrínsecos en su vida, que les llegó el tema. Yo no sabía, el Señor les habló directamente a ellos. Pero después este hermano se subió a dar un show que mi hermano Manuel se puso a llorar ese día. Mi hermano Manuel tenía 7 años y este cuate de repente... Perdón, Manuel, te están exhibiendo. Sí, ya les platicará un día. Mi hermano estaba junto de él y él se paró un día y dice, es momento, dice, que fluya el Espíritu de Dios. Y extendió los brazos y de repente se comenzó literal a convulsionar, se cayó, espumarajeó de la boca. Y Manuel se puso a llorar, o sea, tenía 7 años, o sea, él... Ya estaba grande. De repente... ya sabes, de por sí siempre ha sido así, ¿no? Pero se espantó tanto que no supo ni qué hacer. Y cuando lo vi yo pensé que estaba llorando, acompañado del emocionalismo, pero no, él estaba asustado. Todo él dice que yo no sabía si el Señor me iba a morder, me iba a pegar, dice, o no sé qué le estaba pasando, dice, pero lo que él hacía no me dio tranquilidad, dice, me dio mucho miedo. Entonces, ahí es el otro extremo que tú dices, ¿no? Entonces hay que entender que sí, estamos hechos sobre la base de las emociones, pero hay que tener, dice Pablo que también Dios es un Dios de orden, ¿no? Sí, y muchas veces también dice 2 Timoteo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia, ¿no? Igual, otro versículo dice que también debemos de cuidarnos de ciertas personas que aparentan ser piadosas, pero que realmente no lo son, o que tienen un sentimiento bueno, entre comillas, pero es muy fácil identificar ese tipo de cosas, ¿no? O sea... El fraude, ¿no?
El fraude, Por ejemplo, Barça. No, por ejemplo, ahí, bueno, al menos estudiando el tema, sí dije, ok, y entendí que muchas veces, como decía Garrido, los extremos, ¿no? A veces hay gente que te dice, tienes que apagar tus emociones, tienes que apagar tus sentimientos, no tienes que sentir nada, tienes que creer solamente Biblia, 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 Biblia. Y sí, está bien, obviamente, creer en la Biblia, ¿no? Pero no te permiten sentir nada cuando Dios te dice... ¡Blasfemia! Claro, Dios dice que debes de sentir, ¿no? Claro. Hay personas que se van al extremo emocionalista, donde dicen, no, manches, yo sentir esto y esto, y no me importa la Biblia, no me importa esto, yo más quiero sentir. Y se van al otro extremo. Pero cuando lo estudiaba me venía a la cabeza que incluso menciona que el deseo es un sentimiento religioso, si estás deseoso de buscar y seguir a Dios, ¿no? Pero dándole la cara de esta manera me hizo pensar mucho en las religiones, bueno, obviamente sabemos que son sectas, que se crean allá afuera, y créanme que casi estudiando el tema escuchaba puro aquí, catolicismo romano en mi cabeza. Era imposible no pensarlo, de que porque dice, la única forma de tú negar que los sentimientos o afectos religiosos están hechos para lo que Dios nos estableció, ¿no? Para amar a Dios, para desear a Dios, para buscar servir a Dios, para odiar el pecado, para ser compasivos con los seres, con más seres humanos, ¿no? Con los animales, ¿no? Que puedas hacer. Lo único que puede decir lo contrario a eso es que tú te busques algo fuera de la Biblia, que tú encuentres una regla o algo fuera de la Biblia. Y dije, catolicismo romano, ¿cómo se llaman? Lo que tenían... ¿Dogmas? ¿Su doctrina? O... sus dogmas, pero los tenían en el tratado, algo así como tratados, tiene una palabra parecida. Que cada papa ha establecido como que reglas. Uno dice, no, yo digo que ahora la Virgen es esto, o yo digo que los santos, este sí es santo, y luego aparece otro. Sí, tiene un nombre, no, ¿cómo se llama? Sí, tiene un nombre. Pero entonces me acordé que, por ejemplo, hay muchos que, como decíamos hace rato en el último podcast, bueno, hace 8 días, hace 15 días, que muchas veces la tradición, y que establecen incluso los tratados, exactamente, o como en la Biblia cuando Jesús está hablando con los discípulos, está comiendo con ellos, llegan los fariseos y dicen, es que ellos no cumplen con las tradiciones de los ancianos, no se lavan las manos como ellos. Y eso les dice, por favor, dice, estás blanqueado por fuera, pero podrido por dentro. Sepulcro blanqueado. Exactamente, dice, lo más importante es lo del corazón, porque eso contamina al hombre, lo demás siempre se va al caño, dice, no importa. Obviamente Jesús no habla así, pero claro. Era el sentido, ¿no? De que dice el Señor Jesucristo, realmente lo que importa es el corazón, ¿no? Y muchas veces eso, o sea, las escrituras ven la religión como el resultado de esos sentimientos religiosos. Y Pablo incluso dice que la verdadera religión es ir a visitar a las viudas, ¿no? Y cuidar a los huérfanos, y no dejar que el mal te corrompa. Y muchas veces nosotros vemos como religión el ir a una iglesia, el ir a un lugar, el ir a eso, y eso lo vemos como religión, pero no. La Biblia nos dice que la verdadera religión es la piedad. Sí. La piedad hacia otras personas, el amor a Dios, y ahora sí como dice, no dejar que te contamine lo malo. Sí. Decías lo que son los tratados eclesiásticos, son las encíclicas. Cuando ellos sacan de tal Papa Pío dijo tal, y ya lo toman como un versículo bíblico que se debe de cumplir. Como una ley, una regla. Una ley, ¿no? Una regla. Sí, exactamente. Pues es real que el Señor no está peleado con las emociones. Fíjate que si analizamos la historia, después de una liturgia muy, muy conservadora, donde no se trataba de tener un sesgo emocional al trazar las escrituras, en el año 1900 viene después en Estados Unidos el pentecostalismo, ¿no? Sí. Y el pentecostalismo es un movimiento que es un avivamiento caracterizado por una expresión desmedida de las emociones, ¿no? De hecho, nuestras alabanzas son ese resultado. O sea, todo lo que tenemos hoy en día, que inclusive ya adoptó hasta la Iglesia Católica, son resultados de ese avivamiento, porque son coros, son himnos, son alabanzas que vienen... Instrumentos. Que vienen muy de lo personal, que van acompañados con un matiz instrumental adecuado, que realmente, prácticamente a veces hasta la misma música, sin que tú pongas letras, inspira una alabanza, ¿no? Pero evidentemente debe de ir impregnada y de ser bíblica, ¿no? O sea, no cualquier contenido puede ser alabanza. Pero fíjate qué importante es que también no caigamos en los extremos, ¿no? O sea, el extremo, tanto excedernos de emociones y excedernos de pasión,
como el ser apáticos, el apagar, Cuadrados. el ser cuadrados de mente, el no permitir que... Dogmáticos. Inclusive hace tiempo, ¿no? Hubo hermanos en nuevos iglesias que ni permitían ni instrumentos, ¿no? Porque se consideraba... Yo nací en una iglesia donde no dejaban tocar instrumentos y ponían un cassette que traía instrumentos. Sí. era una grabadora con un cassette, ¿no? Sí, pero seguro nada más era órgano y guitarra, ¿no? No, guitarrito, ¿Sí? no, pero, o sea, no dejaban Pero- tocar ni pero no guitarra, batería, ¿no? Nada, no, sí tenía batería. ¿Sí? Sí, todo, pero... ¿Quién sabe qué se pasó ahí? Bueno, es que sí, ese es otro tema, ¿no? Que después se pues, puede tratar donde en la música yo creo que los que tienen grande lucha por no llevarse la alabanza son los músicos, ¿no? O sea, porque la música sí despierta emociones, o sea, te das cuenta, Sí, ¿no? de hecho, los grandes poderes Sí. ocupan a los músicos para poder... Mover las emociones de la Sí, gente, sí, la sí. pasión, ¿no? Y muchos de los que están encargados de la alabanza muchas veces tal vez no son los más indicados, solamente somos los que más Sí. pueden mover sentimientos, Sí, ¿no? sí. No, y es que el bombeo del pum, 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 marca un ritmo, ¿no? Punch. Y ese ritmo que marca, pues mueve tus emociones. O sea, guía tu corazón a un ritmo y eso a la gente le engancha. Satanás estaba encargado de llevar las alabanzas de los Y se ángeles las llevó, ¿no? Él. a Dios y de repente dijo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no me queda un tantito, poquito, no? que se escucha muy bien este song. No sé, pero creo que tenemos que tener nuestros sentimientos bien, lo voy a decir así, organizados, podría decirse, pero sí reivindicados al servicio de Dios, porque realmente este libro te dice, somete tu pasión al servicio del Señor, porque muchas veces podemos estar sirviendo a Dios sin pasión, sirviendo a Dios sin un objetivo claro, solamente por el hecho de que nos vean, solamente por el hecho de que pues no hay nada que hacer, o solamente por el hecho de que pues ya estoy aquí, sino que realmente sea una pasión. Y si tú estás en un lugar donde no tienes pasión, puede ser tu problema, porque la gente ahí está trabajando con pasión, o puede ser porque tú estás en un lugar donde no debes de estar por una razón equivocada, ¿no? Por ejemplo, menos en la escritura, o sea, hay varios personajes, ¿no? Pero el más sencillo que estuvo cerca de Dios y de Jesucristo fue Judas. Judas servía y predicaba y seguramente también hizo milagros en algún momento. No plasma la Biblia, no puede decir que sí, no puede decir que no, pero realmente en algún momento hizo alguna obra. Sí, pues o un los manda a mensaje. hacer milagros y ellos Sí, regresan sí. maravillados. Pero, a ver, tú ¿no? dices eso, pero ¿cuál crees que era el propósito de Judas verdadero? Bueno, era entregar al Hijo de Dios, ¿no? ¿Tú qué piensas, Garrido? Traicionarlo, ¿no? A lo que iba era su deseo, o sea, realmente él tenía deseo por lo que podía sustraer de la bolsa, porque dice que siempre Pero, sustraía. Judas quería lo que hasta la fecha sigue esperando el judío, ¿no? Un rey Mesías político, ¿no? que redimiera a Israel, pero que fuera más que un rey, Un líder. y que guiara a la liberación de la esclavitud de Israel, de todo Que sacara la espada, pues. el gobierno mundial o cualquier influencia política. ¿Judas era sobre celote? ellos. No, él no. Él tiene una influencia muy fuerte y date cuenta que es muy peligroso porque también tiene que ver mucho con el dinero, ¿no? O sea, él al manejar también la bolsa, los ahorros que administraba el dinero, es peligroso, ¿no? Porque a veces sí puede ser tentado en esa área, ¿no? La ¿Cómo avaricia. crees tú, Garrido, que puede afectar tus sentimientos a eso? O sea, realmente, por ejemplo, cuando alguien, al menos hoy en día sabemos eso que ocurre mucho en las iglesias, que hay personas que buscan nada más obtener, sustraer los diezmos, etcétera, etcétera. Hay personas que realmente no buscan nada y que les pueden ofrecer dinero y dicen, no, yo realmente lo hago por amar, por servir al Señor, yo lo hago por amor, y están dispuestos a no recibir nada económicamente. Es el enfoque, yo creo que es el enfoque que tiene el sentimiento, ¿no? Debemos de tener cuidado porque hay muchas iglesias, lo estábamos hablando, ¿no? Que mucha gente se da cuenta de eso y su verdadero motivo no es servir a Dios, Claro. sino su verdadero motivo es obtener recursos a través de su servicio a Dios, y realmente no están sirviendo a la Grace, sino se están sirviendo de la Grace. Y nosotros debemos ser cuidadosos, porque aquí cuando dice eso que te decía que aparentan ser, ¿no? Sí, Tendrán apariencia de piedad, apariencia ¿no? de piedad, según Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad. Pero niegan la alcance de Sí, Dios. exactamente. Y que imagínate ese pastor que empieza bien con la iglesia y no le importa el dinero, pues de repente empieza más a amar
al dinero que a Dios. Y empieza a corromperse la situación, tú. Debemos de tener cuidado todos, porque todos, incluso sin ser pastores o sin ser algún líder, podemos caer en, incluso en nuestra propia casa, amar más los recursos que nuestra propia familia, amar más los recursos que al mismo Dios. ¿No? Hacer nuestro Dios el dinero, ¿no? Y es que creo que trabajan bajo el escudo. Es real que el Señor permitió, y Él lo dijo, que el obrero es digno de su salario, ¿no? Así como el buey que trilla... no le pones usar el buey que trilla. Exacto. El buey estaba jalando la piedra de molino y el trigo que caía, que él ya había molido, lo servía de alimento y no se lo podías quitar porque el animal estaba haciendo un trabajo, ¿no? Pero muchos ocupan ese escudo también para catapultear o financiar sus proyectos personales, ¿no? O sea, agarran a la iglesia y dicen, bueno, pues ya sé que en el trabajo no me estoy yendo muy bien, pero tengo esta... Yo como recuerdo un creyente que era papá de una amiga que... ¿Quién tú? No, que realmente, fíjate que iba a la sierra. O sea, esta amiga nos lo decía. O sea, yo lo veía porque ella estaba en una universidad de paga, de medicina. Y, por ejemplo, ellos les cobran el internado. Tú, como eres una escuela de gobierno, tú nada más pagas tu inscripción, que era de 400 pesos, nada más en todo el año. Tus libros, pero ellos tú te sustentas. Ándale. Pero ellos tenían que estar pagando mensualmente 15,000 pesos. Te estoy hablando hace 10 años. Que hoy en día son como 30,000 ya los que les cobran, creo. Mensuales. Y fíjate que este brother subió, él se autodenominaba pastor, ¿no? Pero él subía un fin de semana y bajaba con 120,000 pesos en un ratito. ¡Qué bendición! De nada más despojar a la gente en la sierra, ¿no? Y tú decías, o sea, caray, este vato está ocupando la fe de la gente, la ignorancia. Sí, inclusive hasta despojándolos, ocupando en un momento dado la necesidad del momento, que tienen un hijo enfermo, a mamá enferma, y haciendo falsas promesas, ¿no? Tal vez, no sé, hoy en día veía yo, no sé, ya en redes sociales bien común eso. Piensan a veces los intelectuales que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, que no sabemos que la religión puede ser un negocio, porque sí, de hecho desde tiempos muy antiguos esa es una práctica. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Por qué mataron a Jesús? Porque les estaba arrebatando la popularidad. El negocio más jugoso del momento, que era en Roma el pueblo de Israel con la Pascua, todos los ingresos que había. Y fíjate que después Roma en el catolicismo lo adopta. Con Constantino. Lo adopta y le es fácil decir, bueno, ahora ya no podemos contra ellos, mejor nos les unimos y ahora hacemos esto. Modificamos esto. Hacemos un negocio ya con cobros. En las liturgias y exacto, todo eso. Exacto, y empiezan a pedir, inclusive hasta, no sé si recordarán, las famosas indulgencias, se comienza también a ver. Y hoy en día tú vas a un pueblo y un pueblo gira en torno a 3 cosas. Una iglesia, que es donde se mueven bautismos, fiestas, casamientos, entierros, velorios, y el ayuntamiento, que es el que hace el enlace por todo el registro civil, la papelería, y el sector escuela, el sector público de salud y también de educación. Ese es el eje de cualquier pueblo. Tú ves y en eso funciona todo. Entonces, la economía gira en torno a lo que es sociedad, política, religión. ¿Te sientes lejos de Dios? Ve a la capilla. ¿Te enfermaste? Ve a la clínica. Exacto. ¿Te sientes solo? No. Vete con los protestantes. Es la realidad. Sí. Muchos son llamados y muy pocos los escogidos. Y es un negocio, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando en mis inicios, un brother bien avilonamente dijo... Y siempre que nos juntamos de ese grupo lo recordamos porque el brother empezó a decir un día que se levanta y dice... ¿Por qué no hacemos como en los tiempos de Salomón? Recordemos que él un día le pidió al pueblo de Israel oro para construir la casa de Dios. Dice, yo les propongo algo, traigan oro, pedacería, todo lo que traigan. Dice, yo aquí lo peso y se los pago en dinero en efectivo. ¿Y tú crees que un día, yo pensé que le había dicho así de cotorreo, pero un día que llega con su báscula y lo que iba a ser una ofrenda, ¿no? O sea, que tú recogías, porque a veces íbamos al hospital o íbamos a visitar gente, de repente que comienzan a darle pedacitos de aretes, pedacitos de esclavas. Pues ya después me di cuenta que este cuate tenía un lote más o menos de $1,000,000 de pesos en oro, que después de ahí él hizo un negociazo. Pero de ese cuate, ¿cómo ocupó para manipular la mentalidad de la gente que decía, bueno, sí, no tengo, pero torciendo la escritura. Tengo medio arete, pues yo lo llevo, o sea, pues ya es una ofrenda, ¿no? Y ese cuate lo ocupó para catapultear, te digo, porque él después con ese lote que compró hasta un local aquí en el... No digas. En Plaza Jardín. No, ya ni tiene local ese cuate. Pero compró un local hace tiempo con ese dinero y así eso tú. Entonces date cuenta cómo
cómo manipulan la mentalidad de la gente, ¿no? La gente, o sea, dime si ese cuate sentía fuego en su corazón, ¿no? No, sentía fuego por clavarse toda la pedacería de oro. Ese día sí recogió más o menos, vi su báscula, recogió más o menos como unos 300 gramos de oro. O sea, que sí fue mucho. O sea, y te digo, llegó gente que ya llevaba de tiempo. No, pues yo llevo los aretes de mi abuelita, ya es difunta y es un valor sentimental, pero si va a ser para la obra de Dios. Y que te digo, o sea, realmente de obra de Dios no salió nada bueno de ese lugar, ¿no? O sea, pero hay que tener cuidado, que manipula las emociones para la gente de obtener Para un objetivos fin, ¿no? personales. Sí, eso es triste. Y realmente juegan con los sentimientos de las personas cuando una persona tiene un sentimiento verdadero de servir al Señor, ¿no? O sea, debemos de ser sabios, sí, dejar que los sentimientos fluyan en nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos inhiba y hagamos lo que el Espíritu quiere que hagamos, pero ser sabios para tomar las mejores decisiones en los momentos correctos, ¿no? Así es. ¿Cómo identificar que Dios realmente me está hablando a la luz de la palabra de Dios? A la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto que está diciendo esta persona que debamos hacer? Pues no lo dice bien, claro. Acercarnos con personas de confianza si tenemos dudas, ¿no? Con respecto a si nos sentimos manipulados, ¿no? Incluso dentro en algún lugar, en algún ministerio o cuestiones así. Pues bueno, pues yo creo que para terminar entonces entendemos que lo que definimos ahorita como esa pasión se puede definir como un celo santo, ¿no? Un sentimiento santo, un celo cualquier santo. sentimiento, Exacto. pero que sea santo, ¿no? Referente a Dios, ¿no? Y- Porque muchas veces las personas utilizan esto, como decía Orix, para manipular a las demás personas. Bueno, Y, o sea, bueno, brevemente en un momento igual me lo dijeron cuando iba a la universidad. Me acuerdo que yo me quedaba así en el salón, pues, leyendo la Biblia, ¿no? Y todos iban al morro, así, porque había clase libre y yo me quedaba ahí leyendo. Y un vato así un día se acerca así bien enojado tú. No, ¿tú por qué haces eso? Así que no sé qué es. Unos se burlaban, unos se reían, pero ese nada se acercó así bien enojado un día. Yo no te creo nada, yo sé que lo haces nada más para obtener algo así. Y un día necesitó él algo y yo le llegué a ayudar, no, de buena onda. Y sí me acuerdo que esa vez me dijo, no, ahora veo que lo que haces sí lo haces porque amas a Dios y no porque buscas obtener algo, ¿no? Y no buscas como que manipular a la gente para que te den cosas o obtener cosas, ¿no? Favores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es importante siempre estudiar todo a la luz de la palabra de Dios. muy bien, para concluir y ya terminar, hay sentimientos religiosos, pasiones que mueven a la voluntad para que actúe. Creo que eso es lo que puede ser. Una pasión es que mueve nuestra voluntad para actuar de una manera en sentimientos genuinos del Espíritu Santo para el servicio de Dios. Excelente. Bueno, pues, ¿algo más que quieran agregar o ya nos despedimos? No, Creo que yo creo que es hay que todo. despedirnos. Bueno, a ver si no nos censuran porque sí, hablamos muchas cosas raras, ¿no? Todo por su culpa, chavos. Sale. Todo está en la Biblia. todo Está está en la Bueno, Biblia. a la luz de la reflexión, disfruten. Hasta luego. Buenas noches.